Hace 8 días atrás comenzamos un estudio que titulamos Las 10 columnas. Hablábamos que íbamos a comenzar a profundizar más en aquellas doctrinas que son columnas para nuestra fe, para la iglesia reformada. Hablábamos que habían 5 columnas llamadas 5 solas y las otras 5, las 5 doctrinas de la gracia. Les dije que iba a empezar a verlas cada una de ellas, pero antes de empezar a ver cada una de ellas, creo que es prudente que veamos una introducción acerca de las 5 solas, es decir, quiero que veamos un contexto histórico para podernos ubicar y para poder saber por qué razón son tan importantes las 5 solas de la Reforma. Así que en esta mañana comenzaremos el estudio de las 5 solas de la Reforma, pero como le dije, vamos a estudiar y les daré un contexto histórico a modo de introducción para que podamos comprender cómo surgieron y cómo se convirtieron en pilares fundamentales para la Iglesia reformada. Debemos saber que en la época conocida como la Edad Media, que es un periodo aproximado de 1000 años, es uno de los periodos más críticos para la Iglesia y la sociedad en general. Atrás habían quedado los tiempos de esa Iglesia primitiva del Nuevo Testamento, donde todos tenían en común todas las cosas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Atrás había quedado la época de los padres de la Iglesia, época en la que la Iglesia triunfó frente a la herejía y a la persecución. Han pasado más de 1000 años desde que Cristo instituye su Iglesia y los apóstoles la edifican. Ahora la Iglesia ha pasado de ser perseguida a tener poder y riqueza. Pero reina la ignorancia espiritual y el abuso de lo que se conoce como iglesia. En esta época la iglesia tiene todo el poder, pero se ha olvidado de la honra de Dios y de su papel fundamental en el mundo y está ocupada de sí misma. Tan solo algunas voces se elevan pidiendo que la iglesia y sus líderes vuelvan a los caminos de las Escrituras. Debemos entender que el Señor funda la iglesia, los apóstoles comienzan a predicar, el Señor comienza a añadir a creyentes, pero todo esto a pasar del tiempo fue decayendo y llegamos a una época donde la iglesia tenía mucho poder, sí, pero había decaído espiritualmente. En aquella época la iglesia se encontraba en un estado de corrupción y oscuridad espiritual como nunca ha estado en la historia. El clero de la iglesia se había convertido en opresor de los pobres. Lejos estaban de representar un alivio para el alma del menesteroso. Los puestos eclesiales más importantes se compraban, así que los adinerados se apropiaban de lugares de honor para continuar enriqueciéndose. Es decir, que esos puestos altos de la jerarquía de la iglesia no eran merecidos, no eran reconocidos por su piedad, sino que aquellos que tenían mucho dinero podían comprar esos puestos. Por supuesto, los sacerdotes más pobres eran ignorantes e incapaces de responder cualquier pregunta espiritual a las personas. Y lejos de ser pastores de un rebaño, eran simples trabajadores de un sistema. Muchas veces su única capacidad era la de recitar de memoria la misa en latín. Muchos sacerdotes eran borrachos, adúlteros e inmorales. La Biblia era desconocida para la mayoría de personas, incluyendo a los mismos sacerdotes. Su estudio se limitaba a los monasterios y a las personas comunes y corrientes. No tenían acceso a ellas. Estas solo existían en los idiomas originales y por supuesto en el latín,
Por tanto, toda autoridad teológica y moral descansaba sobre el papado y la tradición eclesiástica. La Biblia no era de acceso como hoy la tenemos. Solamente el Papa, solamente los grandes cargos altos podían acceder a la Escritura. Era esa iglesia corrupta e inmoral la que le decía a la gente que creer en Dios, que creer en Cristo, era creer en la iglesia. Eran ellos los que decían que cómo comportarse. Ellos eran los que decían cuál era la única regla de fe y de práctica. Por supuesto, aquí quiero hacer una aclaración que considero muy importante, y es la palabra iglesia que usaré hoy o que estoy usando, ya que no se refiere al uso bíblico, que es la reunión de los santos como nosotros la conocemos, sino a la jerarquía religiosa de la época. Para ellos la iglesia no la componían todos los santos, todos los creyentes, la componía solamente la jerarquía. Ellos eran la iglesia. Supuesto en el cual el Papa para ellos era la máxima autoridad, luego los cardenales, luego los obispos, luego los arzobispos, los sacerdotes, los monjes y las monjas. Esa era la conformación, o a eso era que se llamaba iglesia, no al pueblo. Así que debemos entender, hermanos, que la iglesia se encontraba en un momento complicado espiritualmente, totalmente desviada de lo que era la palabra de Dios, totalmente desviada de la escritura, de los principios del Señor. Era una iglesia corrupta donde se compraba con dinero los puestos, donde se le enseñaba a la gente que la salvación era por obras. Ese era el contexto en que se encontraba la iglesia en ese momento. Pero quiero que miremos cuáles eran algunas de sus prácticas más comunes para que podamos entender más este asunto de las olas. Ellos practicaban algo que se llamaba la simonía. ¿Qué es la simonía? Se le llamó así porque Simón el mago fue el primero que quiso practicarla. ¿Recuerda Hechos capítulo 8, versículo 19? Hechos 8, 19 dice, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, versículo 20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así que consistía en comprar los puestos eclesiales, desde los más humildes hasta el principal, es el papado. Se podía comprar por sus grandes sumas de dinero. Existía toda una pirámide de explotación para el pueblo. Por tanto, los puestos eclesiales no los ocupaban los más capaces, sino los amigos o familiares de quien hacía el nombramiento o quien tuviera los recursos económicos para adquirirlo. Cualquier parecido con nuestro gobierno es pura coincidencia. El que tenía plata, el que tenía el poder, compraba esos puestos, desde el más humilde hasta el más grande. También era muy usual que una persona comprara varios cargos, pero no estuviera presente sino en uno. Es decir, compraba 3 parroquias, voy a ser sacerdote de 3 parroquias. Como no soy omnipresente, pues estoy en una, pero como me pertenece, pues yo voy allá y cobro mi dinero. Eso era la simonía, compraban puestos. Entonces habían territorios con capillas, pero sin sacerdotes. Ellos solo aparecían para cobrar los impuestos eclesiales. Así que en ese momento la iglesia solamente pensaba en el dinero, en enriquecerse, y no le importaba el alma de las personas. Otra práctica de la época
era la adoración a la Virgen y a los santos. Desde los siglos III y IV se comenzó a orar a María como abogada y como una segunda Eva. Es decir, que Dios había revertido la maldición sobre la mujer al haber María aceptado libremente la elección de Dios. Si Jesucristo, decían ellos, era el segundo Adán, María debía ser la segunda Eva. Para este momento, ella era considerada la madre de la iglesia, mediadora entre Dios y los hombres, abogada debido a sus inmensas virtudes y obediencia perfecta, además considerada sin pecado y toda pura. Tiempo atrás yo di un estudio acerca de María y enseñaba que eso va totalmente en contra de las Escrituras, totalmente en contra. Obviamente vamos a ir sobre ello más adelante. También se tributa un culto a los mártires y a sus reliquias. En el siglo IV se añadió el culto a los obispos que sobresalieron por la santidad de su vida, y muy pronto también el de los ascetas y otros fieles que con su vida de grande austeridad imitaron de algún modo a los mártires. Ellos se convierten en un modelo de santidad e intercesores a favor del pueblo. Veían a un hombre entregado, abnegado, obispos o sacerdote, lo tomaban como ejemplo, es decir, lo canonizaban y lo adoraban y le oraban. Lo tomaban como ejemplo. Eran dignos de veneración, honra y gloria. Estas prácticas estaban desbordadas para la época y habían alejado a los hombres del culto al único Dios vivo y verdadero. Se adoraba a la Virgen, se le oraba, se le adoraba, aunque los católicos tienen un juego de palabras allí. Ellos dicen, no, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Bueno, es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ese juego de palabras para salirse del tema de la idolatría. Otra práctica que confieso que estudiando acerca de esto me sorprendía demasiado acerca de este tema, y es la veneración a las reliquias. Esta práctica, hermanos, consistía en venerar, coleccionar y dar culto a restos de santos o mártires, a objetos relacionados con alguna figura religiosa importante. Entonces, se podía encontrar cráneos, partes de cuerpos, sábanas, arena, allí del Coliseo donde fueron muertos los hombres, los mártires. Allí cogían un poco de arena y entonces esa era una reliquia. Supuestamente el cuerpo de los apóstoles, alguna persona que había muerto por su fe. Y en aquella época se consideraban estas reliquias como algo milagroso. Bueno, y le he nombrado las más, de pronto, las menos terribles. Esto es algo fuerte lo que ellos hacían, esa práctica de coleccionar cuerpos. Obviamente fue tan terrible el asunto que los discípulos fueron 12, pero se encontraban 24, porque pues todos querían replicar eso. La gente las adoraba y pedía protección a este tipo de elementos. Por ejemplo, en momentos de pestes y tormentas se utilizaba como amuleto las astillas de la cruz de Cristo, aquí colgadas. Cada catedral y pequeña parroquia tenía alguna reliquia y así aseguraba donaciones de dineros de los visitantes. Imagínense que, está el cráneo de Juan el Bautista en tal parroquia. No, pues
Toca viajar, toca hacer lo que sea porque toca ir a conocerlo. ¿Eso qué generaba? Turismo, eso generaba dinero. Así que eso lo hacían, ¿para qué? Para generar dinero. Las personas que creían que era más efectivo rezar al cuerpo muerto de un santo que quizás a la imagen de este. Esta era una práctica más mal llamada comercio santo. Según ellos era un comercio santo. Esto que les voy a decir está actualmente vigente, y es que quizá la reliquia más extraordinaria sobre el planeta sea, según ellos, un suspiro de San José que se encuentra en una botella depositada por un supuesto ángel. También un pelo de la barba de Cristo y una astilla de la cruz de Cristo. Según eso lo tienen allí en la basílica, así que no vayan por allá, hermanos. Esto era terrible, hermanos, terrible que ellos creyeran en esto, pero esa era la práctica de ellos. Y entre más reliquias se tuviera, pues más cerca a Dios se supone que estaba. Otra práctica que ellos tenían eran las indulgencias. Eran para la época certificados firmados por el Papa, por los cuales se aseguraba a quien los poseyera que no tendría que ir al purgatorio a depurar o limpiar sus almas como consecuencia de los pecados cometidos. Estos se vendían por precio y se justificaban debido a que la Virgen María y los santos habían hecho tantas obras buenas y habían acumulado tantos méritos que les alcanzaron para su propia salvación, pero también para darlas a favor de las almas de sus hermanos. Es decir, que ellos decían lo siguiente. En ese momento tenían a toda la iglesia atormentada con el infierno, vas a ir al infierno. Pero ellos decían lo siguiente, ¿hay una manera de no ir? ¿Sí? Ahora, tú debes confesar tus pecados, los confiesas al Papa, al sacerdote, cumples una penitencia y pues por ese lado ya arreglaste un poco la situación, ya has solucionado algo. Pero tienes que saber que de todas maneras, y eso me parece terrible comparándolo con el Señor Jesucristo, lo que hizo Cristo, de todas maneras vas a tener que pagar de algún modo los pecados que hiciste. Cristo no es suficiente, o sea, Cristo no pagó. Tú vas a pagar. Entonces hace un lugar que se llama purgatorio. Y a ese lugar vas a ir a purgar tus pecados, purgar, pagar por lo que hiciste. Pero te tengo una maravillosa noticia. Y es que el Papa tiene la potestad de firmar un permiso, si tú das un dinero, para que cuando tú pagues el dinero, salgas de allí, no vas a estar allí. O si hay un familiar que está allí pagando, pues tú vas a pagar y él va a salir. Eran permisos. Ahora, ¿cómo justificaban entonces su teología del purgatorio? Les acabé de leer, ellos decían, María y los mártires hicieron tantas, pero tantas obras tan buenas que nosotros tenemos una bodega. Tenemos una bodega donde metemos todas esas obras que fueron para ellos, pero que sobraron, y esas son las que les atribuimos para que puedan salir. Eso eran las indulgencias. No era simplemente, yo pago. Mire todo lo que estaba detrás de esto. Iba totalmente en contra. Cristo pagó por todo esto. Fue suficiente. Fue suficiente. Supuesto, esta práctica no tiene, ni tenía, ni tendrá ningún sustento bíblico.
Pero es aquí, en todas estas prácticas, donde entra la iglesia tradicional, asegurando que ellos creían que obviamente lo que estaba en la Escritura, lo que la Biblia dice es verdad, y que Dios quiso revelarse y quiso revelar la voluntad suya a través de la palabra escrita, sí, eso lo creen. Pero ellos añaden algo más para poder justificar todas sus perversidades, y es algo que se llama la tradición. ¿Qué es la tradición? Para ellos, o sea, para la teología católica, la tradición es la enseñanza que Jesús comunicó oralmente a sus apóstoles, quienes a su vez la comunicaron oralmente a sus sucesores, los obispos. Esa tradición es mantenida por el magisterio de la Iglesia Católica Romana, que ocasionalmente promulga doctrinas basadas en ellas. El magisterio está conformado por el Papa, los obispos, los cuales proporcionan a la Iglesia la interpretación autorizada de la Escritura y de la tradición. ¿Qué dicen ellos? Sí, la Biblia, sí, obviamente la Biblia, pero además la tradición. La tradición es algo que Cristo no quiso poner escrito, sino que se lo transmitió oralmente a sus apóstoles y que ellos lo transmitieron oralmente a sus sucesores, según ellos los obispos, y así sucesivamente. Para poder entonces ellos justificar todas estas prácticas. Cito el Catecismo de la Iglesia Católica. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instrucciones, transmitieron la palabra de lo que habían aprendido, de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. ¿Creen que Dios se reveló a través de las Escrituras? Sí. Pero también creen que hay otra revelación, que es la tradición, una oral. La palabra de Dios entonces para ellos está contenida en la tradición y las Escrituras. Aunque en esta época la tradición y el papado había opacado por completo a las Escrituras. En medio de este panorama sombrío aparece en primera medida un pequeño lucero, la estrella de la mañana de la Reforma. Dios, en su gracia, levantó una voz que denunció el declive y los abusos de la Iglesia Católica. Ese hombre es muy importante para nuestra historia y es conocido como un reformador porque denunció a la Iglesia casi un siglo antes que lo hiciera Martín Lutero. Quiero hablarle acerca de aquellos hombres que comenzaron y se fueron en contra de todo este declive de la Iglesia. Ya les he explicado en qué contexto estaba la Iglesia, cuáles eran las prácticas de la Iglesia. Esto era algo terrible, pero en medio de todo eso el Señor, que es misericordioso, da una luz de esperanza y levanta hombres que comienzan a irse en contra de todo este sistema. Y el primero de ellos es John Wycliffe. Nace en el año 1330 a 1384. Este hombre fue un erudito inglés, sacerdote, filósofo y traductor. Se aplicó rigurosamente al estudio de la teología y de las Escrituras, y se dio cuenta de lo mucho que la Iglesia se había desviado al compararla con la Biblia. Estaba convencido de que la Iglesia de Dios no era únicamente los magnates eclesiásticos, es decir, los papas, los obispos, cardenales y demás, sino que todos los elegidos que habían sido predestinados para salvación. Pues él veía con claridad esta verdad en los escritos de Agustín
y mayoritariamente del apóstol Pablo. Él denunciaba que la jerarquía eclesiástica de la época estaba conformada en su mayoría por réprobos, es decir, no salvos. Es más, al final de sus días se atrevió a declarar que uno de ellos era el Papa, y éste llegó a llamarle el Anticristo. Según esta afirmación de Wycliffe, si la iglesia era en todos los elegidos, y no solo las autoridades eclesiales, entonces la Biblia debería estar en manos de toda la iglesia, o sea, de todos los elegidos. Pero en esta época la Biblia era desconocida para la gente común. Estaba escrita en idiomas que la gente desconocía. Por tanto, no había manera de aprovecharla de forma espiritual. Si no tenían acceso a la escritura, pues los que tenían acceso les decían, y ellos tenían que creer lo que les decían porque no conocían la escritura. Observemos, hermanos, que desde este momento se está levantando el pilar de solo escritura. Uno de los grandes escritos de Wycliffe sobre la verdad de las Sagradas Escrituras. Allí desarrolló la doctrina de la autoridad de la Biblia. Él permaneció convencido de la autoridad y centralidad de las Escrituras y se dedicó toda su vida a ayudar a los cristianos a estudiar la Biblia. Este hombre, entre más profundizaba en el estudio de la palabra, encontraba más errores y los denunciaba. Escribió contra la doctrina de la transustanciación, es decir, la creencia que el pan y el vino se transforman sustancialmente en el cuerpo y sangre de Cristo. También desafió las indulgencias de las que les hablé, diciendo: para mí es evidente que nuestros prelados, al conceder indulgencias, comúnmente blasfeman la sabiduría de Dios. Y repudió también el confesionario, es decir, la confesión privada. Él decía: esto no fue ordenado por Cristo y no fue utilizado por los apóstoles. Y yo pregunto, ¿cómo él llegó a esa conclusión? ¿Cómo él llegó a ver que todo lo que la iglesia en ese momento practicaba era totalmente en contra? Y yendo a las Escrituras. Él en ningún lado vio esas prácticas y por eso levantó su mano contra ellas. También reitero la enseñanza bíblica sobre la fe. Confíe totalmente en Cristo, confíe por completo en sus sufrimientos. Ten cuidado de buscar ser justificado de otra manera que no sea por la justicia de Cristo. Hermanos, quiero que comprenda cómo llegó a Wycliffe a estas verdades. No fue por estudiar en la mejor universidad, no fue por poseer un talento superdotado, fue, por supuesto y principalmente, por la gracia de Dios que le permitió inquirir y ir a las Sagradas Escrituras y notar que ninguna de esas enseñanzas estaban plasmadas allí. Wycliffe pide que la Biblia sea traducida al inglés, al idioma del pueblo, pero esto era condenado por la Iglesia Católica. Consideraban una herejía esto que quería o que hizo Wycliffe. Escuchen lo que dijo la Iglesia cuando supo que se adelantaba trabajo de traducción de la Biblia a una lengua vernácula, es decir, al inglés. Ellos dijeron: con esta traducción, las Escrituras se han vuelto vulgares y están más disponibles e incluso para las mujeres que pueden leer que para los eruditos que tienen una gran inteligencia. Así que la perla del Evangelio está esparcida y es pisoteada por los cerdos. A lo que Wycliffe contestó: los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés. Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua, también lo hicieron los apóstoles de Cristo. Era necesario
que la iglesia pudiera entender la revelación de Dios por medio de su palabra. Era necesario que ellos entendieran qué es lo que Dios quiso revelar, y para ello era necesario que pudieran tener acceso a la escritura en su propio idioma. Así que este hombre lo hace. Podemos ver entonces, hermanos, que el Señor comienza levantando hombres y yéndose en contra de todo esto. 40 años después, surge otro hombre llamado Juan Hus. Sus puntos de vista acerca de la máxima autoridad de las Escrituras se encendieron cuando comenzó a leer las obras de John Wycliffe. Hus vivió en una época igualmente inmoral que infectó al sacerdocio de la Iglesia Católica. Pronto comenzó a predicar ferozmente contra la corrupción del clero hasta que lo denunciaron al arzobispo y le prohibieron predicar. Este hombre hacía algo totalmente revolucionario en esa época. Él realizaba el culto de adoración en la lengua del pueblo. Mientras Hus leía la escritura y observaba a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era la máxima autoridad. Hermanos, en esta época, la corrupción y el desorden de la iglesia institucional era tanta que había 3 papas. Estaba convencido que se requería una base más sólida que la que se constituyó a partir de la opinión de los hombres, sin importar qué tan considerados o eruditos fueran. Él constituyó su vida y ministerio sobre la palabra de Dios. Además, argumentó firmemente contra las indulgencias. Estuvo a favor de que tanto el pan como el vino se sirvieran en la comunión y predicó en el idioma de las personas, en oposición a la idea de predicar en latín con el que se predicaba entonces. Estos hombres que les acabé de describir, ese espíritu que tenían estos hombres era el espíritu de los bereanos, de los cuales la palabra de Dios nos habla en Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hombres tomaron las Escrituras, tomaron la palabra y se dieron cuenta, gracias al Señor, que todo lo que había allí se estaba practicando, no estaba plasmado en las Escrituras, y por eso levantaron su mano fuertemente contra esto. Mis hermanos, este hombre murió de manera horrenda en la hoguera, debido a su negación a retractarse de declarar que la autoridad de Dios por las Escrituras es superior a la de la Iglesia y el Papa. Murió entonces por defender la sola Escritura. Ahora quiero entonces que nos ubiquemos en el siglo XVI, en los años 1500 a 1600 aproximadamente. Este momento de la historia fue sumamente crucial por la aparición de otro hombre que dio importancia, la mayor importancia a las Escrituras en asuntos de fe y práctica. Todo comenzó cuando Martín Lutero era estudiante. Él estaba en la biblioteca de su universidad cuando encontró un volumen de la Biblia en latín. Nunca antes había tenido la Biblia completa y quedó asombrado, pues jamás imaginó que la Biblia fuera tan grande. En las parroquias solo se leían fragmentos muy pequeños. Allí se despertó un gran interés y amor por la palabra. Y cuando ingresó al monasterio de frailes agustinos, recibió como regalo una Biblia. Él estudió la Biblia, y ese estudio fue lo que lo llevó a encontrar esas grandes diferencias entre lo que la Biblia ordenaba y lo que la iglesia hacía.
pues las cosas no habían cambiado desde el tiempo de Wycliffe y Huss. La Biblia continuaba aunada con los poderes políticos y económicos, acumulando gran cantidad de poder y riquezas. El clero seguía corrompiéndose y las doctrinas y prácticas distantes del Evangelio se seguían estableciendo. Aunque Dios había levantado estos hombres, en el momento que está Lutero, todo esto había tomado mucho más fuerza. Pero entonces, ¿qué hace Lutero? Lutero, sin duda, es la fecha, o en el momento que Lutero se levanta, es la fecha de la historia que marca un antes y un después. Esta fecha fue el 31 de octubre de 1517, cuando el fraile agustino mártir Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, lugar donde se presentaban los temas teológicos para ser debatidos. En estas tesis el fraile argumentaba contra la práctica de las indulgencias. La Iglesia Católica había enseñado que todas las personas debían ir al purgatorio y con castigo horrendo pagar todos los pecados veniales cometidos en vida, para luego, después de pagar, ir al cielo. Sin embargo, había una manera de acortar ese tiempo, y es pagando. En un principio, cuando se estableció este sistema, las indulgencias consistían en visitar un lugar sagrado, ayunar o acostarse sobre un lecho de ortiga. A medida que la práctica se extendía, la reducción de pena se obtenía a cambio de un acto de piedad, como peregrinajes, oraciones o mortificaciones. Pero las indulgencias fueron una práctica frecuente, pero en época de Martín Lutero se inició una campaña muy agresiva para recolectar dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Por tanto, emisarios viajaban por toda Europa con una gran caja que tenía que ser cargada por 2 hombres para que la gente depositara su dinero y recibiera a cambio un documento firmado por el Papa que garantizaba que quedaba libre de sus pecados pasados, presentes y futuros. Es más, no se necesitaría arrepentimiento. ¿Para qué? Nunca más, ya que este certificado garantizaba la liberación de un familiar muerto que estuviera en el purgatorio. Ese eslogan que se repetía en ese momento decía: tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Tetzel fue el encargado por el clero católico de promover esta campaña de indulgencias en Alemania. Este hombre fue un blasfemo y temerario en su empresa. Él aseguraba que había salvado más almas a través de las indulgencias que Cristo por medio de su sacrificio. Ellos quitaron la fe en la obra salvadora de Cristo como medio para salvación y pusieron en su lugar la venta de indulgencias, pues ellos proclamaban que estas eran el medio de gracia vigente. Note, hermano, que la iglesia había instituido una cantidad de doctrinas alejadas de la palabra, negando que la salvación es solo por gracia soberana de Dios, mediante la fe en el sacrificio en la cruz de Cristo. ¿Qué declaraban ellos? La salvación era potestativa del Papa. La salvación era ganada por méritos humanos, por buenas obras o por dinero. No se requería arrepentimiento ni cambio de vida como resultado de la salvación. Y la gloria de la salvación se la llevaba el hombre. Esto fue lo que enfureció a Martín Lutero. Él declaró que las indulgencias desvían a los pecadores del verdadero sentido del arrepentimiento. Cuestionó tanto las indulgencias para los vivos como para los muertos, afirmando que el arrepentimiento es suficiente para la remisión de penas y acusando a la iglesia de instrumentar el miedo al infierno.
Quiero que note entonces las consignas de solo fe, de solo gracia, de solo Cristo, reflejadas en las quejas y luchas de estos tres hombres que Dios levantó en ese momento. Ellos se fueron en contra de todo este sistema. No queremos que ustedes piensen que fueron los únicos que defendieron las posturas bíblicas. Alrededor de ellos hubo muchos otros hombres que comprendieron la necesidad de reformar la iglesia y regresar a los caminos de la piedad. Entonces, con Martín Lutero se da comienzo a un movimiento y un despertar en toda Europa que busca transformar la iglesia. Este movimiento se conoce como la Reforma Protestante. Es allí donde nace la historia, es allí donde le damos gloria al Señor porque levantó este hombre o estos hombres para irse en contra de todo este sistema. Note, hermano, que todas esas prácticas que he tratado de mostrarle hoy, en primer lugar, no tenían ningún fundamento bíblico. Por el contrario, contradicen abiertamente la voluntad revelada de Dios. Todas esas prácticas se basaban en la supuesta tradición de la Iglesia Católica. Hace tiempo que los cristianos habían dejado entonces de confiar en Cristo y solo en Cristo como el gran sumo sacerdote que intercede y el único acceso a Dios, para confiar en el Papa como el dispensador de la gracia, en los sacerdotes como mediadores entre los laicos y Dios. La salvación ya no era un don inmerecido y gratuito para el hombre, sino uno que se podía adquirir por las obras meritorias y por las peregrinaciones. Los hombres de aquella época creían que eran justificados por sus obras, habían desplazado la verdad bíblica de la justificación, es decir, ser declarado justo y perdonado por Dios únicamente por la fe en nuestro mediador Jesucristo, para confiar en las buenas obras de sus santos y mártires, en las indulgencias y en cualquier obra llamada buena. Frente a este panorama, el más grande representante y mediador de los hombres ante Dios, según ellos, era el Papa, pero también era María, pero también eran los santos, pero también eran los mártires. Entonces, ¿a quién, pregunto yo, se le atribuía toda la gloria de la salvación? ¿A Dios? No. A los hombres, solamente a ellos. La gloria se la llevaba los hombres y no el Dios soberano. Se habían desviado del verdadero propósito, obligación y gozo del hombre, que es la gloria de Dios. Dios, siendo Señor, sustentador, pastor, rey, padre, proveedor, creador y salvador, no estaba recibiendo adoración, la obediencia y el temor de la criatura. Toda esta gran debacle de la religión fue por gracia percibida por hombres de Dios al acudir a la Escritura, los que llamamos reformadores. Y las 5 solas fueron, en resumen, sus respuestas bíblicas a las prácticas pervertidas de la iglesia en la época. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos, creamos y defendamos y prediquemos estas verdades que son pilar de nuestra fe. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios enseña. He hecho un pequeño cuadro allí para darle más entendimiento a lo que he dicho. Allí puse mi primera casilla, las prácticas de la iglesia. Mi segunda casilla dice la teología reformada. Y mi tercera casilla, prueba bíblica. En mi primera casilla dice las prácticas de la iglesia, tradición, Biblia, autoridad papal. En mi segunda casilla, sola escritura. Es decir, en mi segunda casilla vamos a ver las 5 solas, que fue lo que fue en contra de las prácticas que están en mi primera casilla. Ahora, cuando en mi tercera casilla digo prueba bíblica,
Pues debo decirles que la prueba bíblica va a ser de mi segunda casilla, porque en mi primera casilla no encontré ninguna. Primera casilla, tradición de la iglesia, Biblia de autoridad papal, sola escritura. Segunda de Pedro 1:20 dice, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es suficiente lo que está allí en la escritura. ¿Qué decía entonces la tradición? Sí, la escritura, pero además tradición, lo que el Papa diga. ¿Ve? ¿Qué dijo la Reforma? No, solo escritura. Segunda casilla, que decía las prácticas de la iglesia, mediación del clero, encabezada por el Papa, mediación de María y de los santos. ¿Quién puede llevar entonces a los hombres al Padre? ¿Quién puede llevar a los hombres a Dios? ¿Qué dice la Reforma? Solamente Cristo, solamente Él. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5 y 6 dice, porque hay muchos dioses, ¿cierto? No, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y ahí nos dice quién es. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién es el único que puede llevar al Padre? Se llama Jesucristo. ¿Qué decía la iglesia? Sí, Cristo, pero también el Papa, pero también María, pero también los santos. Méritos propios, penitencias, buenas obras de los santos. ¿Cómo podemos entonces adquirir la salvación según la iglesia tradicional, según ellos? Por los méritos propios, por las penitencias, por las buenas obras. ¿Qué dice la Reforma? ¿Qué dice la Escritura? Solo gracia. ¿Merecemos acaso el favor de Dios? No. ¿Dios nos salvó porque vio en nosotros algo bueno? No. Él nos salvó simplemente por gracia, por su perfecta voluntad. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por las obras, no siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente, no pago nada, no hice nada, gratuitamente. ¿Por quién? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Obras humanas, indulgencias, peregrinaciones, donaciones, solamente la fe. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El que no obra es al que cree en Jesucristo, solamente fe. Y la última, adoración a las imágenes, las reliquias y María y a los santos. La adoración, la gloria, ¿quién se la llevaba? Estos. Pero ¿qué dice la Reforma? Solo a Dios sea la gloria. Primera Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién se debe la gloria? Solamente a Dios. Así que, mis hermanos, cuánta oración debe hoy brotar de nuestros corazones hacia el bendito Señor, que se compadeció de un pueblo en oscuridad espiritual y que con la Reforma protestante ofreció correctivos a las prácticas y creencias defectuosas de aquellas épocas pasadas y que sigue siendo relevantes para nuestra época actual. Como iglesia, entonces somos llamados a centrarnos en las Escrituras como la única fuente de revelación especial para la salvación de los hombres, a aceptar la salvación únicamente por gracia en la fe en Cristo, a magnificar a Cristo y vivir únicamente para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este estudio para comprender más lo importante y lo maravilloso
de esa salvación que es únicamente por gracia. Oremos.